además se piensa que eso nada más está en los niveles populares, y no es cierto. Desde el año antepasado tengo grupos de estudiantes de medicina de la UNAM. De hecho, me adelanto un poco, la materia de antropología médica e interculturalidad ya es materia obligatoria dentro de la Facultad de Medicina, por primera vez a nivel latinoamericano, en universidades públicas. Y con esos estudiantes de medicina hago una práctica en la cual les pido en un viernes que en el fin de semana van a hacer una pequeña investigación en la cual van a preguntar sobre 4 enfermedades. Esas 4 enfermedades serían gripa y diarrea en primer lugar, y luego empacho y mal de ojo en segundo. Yo les digo a los estudiantes, van ustedes a preguntar la definición, el concepto de gripa o de diarrea, cuál es la causalidad o la etiología de esas enfermedades, signos y síntomas, forma de diagnóstico, tratamiento, prevención, epidemiología, más niños, más adultos, en qué épocas del año, etcétera, y si hay experiencia dentro de su casa. Cuando yo les digo que van a preguntar gripa y diarrea, los muchachos tranquilos, porque además les digo, a donde van a hacer la investigación es sábado y domingo con su propia mamá. Y los estudiantes, pues tranquilos, cuando dicen, pues sí, le voy a preguntar sobre eso, sobre gripas y diarreas. Pero cuando yo les digo, le van a preguntar también empacho y mal de ojo, ponen una cara de, mi mamá, ¿qué va a saber de eso? Mi mamá no sabe de eso. Pero yo digo, ustedes lo van a preguntar simplemente, igual que las diarreas y las gripas, le van a preguntar también lo mismo sobre mal de ojo y empacho. Resultado, al día siguiente, el lunes, que deben de llevar con fichas de trabajo para poder meter todo eso en estadísticas y tal cual. Son alrededor siempre de 20 a 25 alumnos y entonces tienen que entregar una serie de fichas para luego hacer estadísticas de cada enfermedad. Resultado, por lo menos general, es de que de un 70 a un 90% de las mamás sí saben lo que es el mal de ojo y lo han practicado. Y que sí saben, les voy a presentar las fotos, sí saben también con respecto al empacho. Y son las mamás de estudiantes de medicina que ya se creen que son de la alta, bueno, de la media alta, ¿sí? Y sin embargo descubren, y aquí esto es muy importante para lo que vamos a hablar de interculturalidad, la interculturalidad no solamente se da con nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, se da aquí en la ciudad y se da en nuestras propias familias, ¿sí? Es dato que los estudiantes de medicina desconocen, que sus propias mamás les han dado curaciones con plantas medicinales, pero también les han curado con limpias y jalándole el cuerito para curarles de empacho, ¿sí? Entonces, esto es importante, estos datos que no se han vuelto a repetir. Ojalá volvamos a hacer una investigación en todo el país para saber nuevamente. Yo pienso que vamos a salir más o menos con estas mismas 4, y la disentería yo espero que sea menor. Y aquí les presento el Hospital General de Zona número 25, que está en la calzada de Zaragoza hacia la salida a Puebla, porque ahí es donde yo hice mi residencia, mi especialidad de medicina familiar. Y para mí ahí fue importante porque fue el salto, y ahí es donde yo empecé a trabajar la cuestión de la medicina tradicional. ¿Por qué lo empecé a trabajar? Pues porque yo me daba cuenta que en urgencias y en la consulta las mujeres nos hablaban de estas enfermedades de empacho, de susto, de ojo, y yo decía, ¿y eso dónde viene? Eso no viene en ningún libro de pediatría mexicana, mucho menos en el Nelson de pediatría que se estudia en medicina, ¿sí? Y entonces ahí es donde empecé a recolectar información y me di cuenta que la antropología era la que daba cuenta de la descripción de estas enfermedades populares, e hicimos una investigación junto con otro compañero para saber con las madres de familia de la Clínica 25 qué era lo que más conocían de enfermedades generales, pero en especial de medicina popular, de medicina tradicional. Estamos hablando entonces de términos no de una medicina rural, sino de una medicina
tradicional urbana. Y entonces nos encontramos con estos resultados, que de 50 madres de familia que interrogábamos sobre enfermedades populares, pues más del 90% conocían, comenzando de abajo hacia arriba, conocían el empacho, conocían el susto, conocían la caída de mollera y conocían el mal de ojo. Y por supuesto también se hablaba de los vientos y de la alferecía en mucho menor proporción. Pero entonces aquí nos está coincidiendo más o menos con los datos que teníamos de Carlos Sola con respecto a las principales causas de demanda, que en este caso no son de curanderas. Estamos hablando de madres de familia asistentes a la Clínica 25 del Seguro Social que fueron seleccionadas en forma absolutamente al azar. Al azar para escoger el consultorio y al azar cuando se tenía la lista de pacientes y no tener algún sesgo al hacer la selección. Y entonces aquí es donde por primera vez nos dimos cuenta de la relevancia que tenían estas enfermedades populares en la Ciudad de México, en Ciudad Nezahualcóyotl, pero también con algunas colonias de aquí de la Ciudad de México. Y entonces aprendimos que en términos generales el empacho había que tronarlo, al susto había que curarlo, a los malos vientos hacerlas limpias, también limpiar en el mal de ojo y también hacer limpias en las enfermedades raras. Las enfermedades raras para esta curandera, que es de Concepción Puga, es ni más ni menos que la hechicería. Y la hechicería, dentro de lo que había hecho Carlos Sola, ocupaba el 8º lugar dentro de todas esas enfermedades. Es decir, ¿la hechicería sigue existiendo en la Ciudad de México o no? Sí, por supuesto que sigue existiendo la hechicería y todos los actos de brujería. Y si ustedes quieren tener un acercamiento antropológico que se hizo aquí en la ciudad, acérquense simplemente a la obra de Óscar Luis, que es Los hijos de Sánchez. Si hacen una lectura solamente para ver las enfermedades tradicionales que aparecen, la brujería ocupa el primer lugar. ¿Sí? Entre los vecinos ahí, en Tepito, es lo principal, las envidias, ¿sí? Problemas, aunque fueran muy familiares, las envidias son fuertes. Y esto lo reseña perfectamente Óscar Luis en su obra de Los hijos de Sánchez. Pero nada más me voy a referir a solamente 2 enfermedades, porque si me refiero a todas, salimos dentro de no sé cuántas horas de aquí, ¿sí? Entonces nada más voy a ver empacho y susto. Del empacho, ustedes observen que el tratamiento sobre todo se da del lado popular, ¿sí? Alguno que otro que asiste con el médico, los que hacen automedicación, pero sobre todo son tratamientos de tipo popular. Aquí es donde yo aprendí, estas son fotos para mí históricas, son de 1979, en la cual por primera vez yo vi cómo una mujercita que llevó a su hijo en la mañana por una cuestión que el médico hizo el diagnóstico de gastroenteritis aguda. La mujer recibió la receta que decía ampicilina en suspensión y caulin y pectate, caulin y pectate. Y ya que visito a la mujer me dice, no, sí le di la ampicilina, pero no le di la caulin pectina porque yo pienso que esto es un empacho. Oiga, pero ¿por qué la ampicilina? Ay, doctor, pues fácil, pues es que es un empacho con infección. Lógico. Entonces, ella por primera vez me enseñó cómo era el tratamiento popular del empacho aquí en el Valle de México. Y con 3 elementos fundamentales: el aceite de olivo, el pan puerco y el estomaquil. El estomaquil, que se vende en cualquier farmacia, que no es recetado por ningún médico académico y que sin embargo se vende bien. Su salicilato de bismuto, hidróxido de magnesio, carbonato de calcio, y la belladona ya fue eliminado del producto, ya no está la belladona, pero está todo lo demás y sigue siendo estomaquil. Se revuelve el aceite de olivo con el estomaquil y el chavo que estaba tan contento, pues ya pasa las lágrimas porque es un tratamiento horrible, ¿sabe? Feísimo, por supuesto. Pero además, después de darle esto, que es un purgante, se le hace el masaje en el vientre, se utiliza la pomada de pan puerco, que ojo, ¿en dónde se vende el pan puerco? En cualquier farmacia del Valle de México, que no sea similares,
que no sea de genéricos. Y a lo mejor ahí le está fallando todavía a Simi, porque cuando meta el pan puerco, pues le va a resultar de gran éxito. Pues resulta que se vende en todo el Valle de México. ¿Cuántos somos en el Valle de México? Pues somos casi 20, ¿no? Dicen 20, o más de 20. Y se venden en todas las farmacias. ¿Qué sucede? ¿Hay empachos o no hay empachos? Pues sí, sí hay empachos. Bueno, entonces se masajea y luego se toma la piel de la espalda, región lumbar, y se jala. Se tira del cuerito, dicen, y truena. Si truena, es empacho. Si no truena, llévatelo al médico familiar. Diagnóstico diferencial. Nuestras mamás no son tontas, tienen principios de realidad, ¿sí? De tal manera que si no es empacho, pues me tengo que ir entonces sí al Seguro Social a que me den los demás. O si tiene calentura y yo quiero que le den antibiótico, pues tengo que ir a la institución. Ahora, obligadamente, todos nosotros tenemos que asistir con una receta para el antibiótico, si no, no se da. De tal manera que esto era una forma de curar el empacho que tenía esta persona, que es el tratamiento generalmente de caída de mollera. Y no es un tratamiento mágico, aquello que causó el empacho debe de salir y se debe de observar en el excremento, en las heces fecales que sale. Entonces, tenemos una cosmovisión diferente. La etiología, la medicina académica la acepta. Pues, sí, comió de más, estamos de acuerdo. En lo que no está de acuerdo la medicina académica es de que eso que está causando el empacho se adhiera en el tubo digestivo, se pegue. Eso no lo acepta la medicina académica. En la medicina académica, todo lo que entra, sale. Sin embargo, hay cosas que se pegan y que duran algún tiempo. Y existen casos clínicos en que efectivamente ese algo tarda. Entonces debe de salir chicles, hilos, papel, etcétera. Los signos y síntomas coinciden por lo menos en el empacho que es considerado húmedo con la gastroenteritis aguda, pero lo que es un empacho seco, ahí ya no coincide porque aquí hay constipación, ¿sí? Es decir, no hay diarrea. Y el tratamiento no es aceptado ya. La medicina académica ya se olvidó de los purgantes, ya se olvidó de los vomitivos, y es lo que se utiliza en la medicina popular: purgantes, vomitivos, hierbas medicinales, tafiate sobre todo, y epazote, y hacer la quebradura del empacho. Y la prevención, pues, es evitar la ingestión de eso. Por eso a muchas mamás nuevas les dice: mijita, dale frijoles, pero quítales el ollejo, el pellejito, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo? No le están diciendo porque le va a dar empacho, no, eso ya es una consecuencia, ¿no? Pero le están ordenando. Entonces, en la biomedicina, gastroenteritis aguda, causalidad infecciosa, el tratamiento antibióticos, pero en la medicina tradicional es empacho y no se le cambia el diagnóstico, es empacho, causalidad mecánica con posible alteración o complicación infecciosa, tratamiento evacuante y a veces antibiótico en caso necesario. Y eso estamos hablando de la medicina tradicional en México. En Argentina existe un tratamiento que es absolutamente ritual, en la cual se utiliza una cinta de medir y además una oración secreta que solamente se transmite en Jueves y Viernes Santo o en Navidad. Y todo argentino, Dora lo sabe, todo argentino sabe porque forma parte de su código. Si el compañero es de Argentina, ¿qué parte? Córdoba, por supuesto, Córdoba. Toda Argentina, desde Salta hasta Ushuaia, todo Argentina lo conoce. Todo argentino en el extranjero, los he visto en España, se la saben. Y uno más les pregunta: oye, ¿a ti te han medido con la cinta? Y un buen argentino dice: no, pues si no me he empachado. En cambio, si uno pregunta: ¿a ti te han medido? A un mexicano, ¿y de qué me está hablando este hombre? No tenemos el código, ¿sí? Porque no tenemos la utilización de la cinta de medir. Bueno, no vamos a hablar de la cinta de medir porque eso sería otro rollo. Me meto al susto. Y en el susto, observen que nuevamente el tratamiento corresponde a la parte popular y una señora que se le ocurrió ir con el médico. Entonces, pues a esa señora seguramente le dijeron shock postraumático agudo o estrés, ¿sí? Y además pues le han recetado, ahorita vamos a ver. Aquí tienen a doña Conchita haciendo el tratamiento del susto, movimientos laterales a uno y otro lado, y después arrojarle repentinamente. Yo alguna vez dije agua, y me corrigió Conchita y me dice: no, mijito, bálsamo. ¿Por qué bálsamo? Porque aunque sea en un vasito que tenga simple agua, si tú ya le haces la señal de la cruz, ya no es agua, ya es agua
bendita, aunque no sea por un sacerdote. Eso es lo que les causa problemas a los curas, que se utiliza el agua bendita de otra manera. Y se le llama por su nombre. Este tratamiento lo hizo Conchita en el auditorio de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y fue un escándalo. Fue un escándalo pues porque hizo esto y además a la mujer que pasó ahí, que no era palera, Margarita, Margarita, regresa a ti. Todo el mundo se asustó, digo, del auditorio. Pero también hubo un médico que se asustó tanto que escribió un artículo en el Excelsior acusando, diciendo que cómo la Facultad de Medicina permitía esos actos hechiceriles dentro de su recinto universitario, ¿no? Bueno, la famosa Conchita. Y Conchita, pues en su cuaderno puso, se acuesta la persona en la cama, se le encuera, nada más con el calzón, si es hombre, si es mujer con calzón y brasier, se le rezan en cruz con el trapo de ellos, 3 Padres Nuestros, luego que cierre los ojos y se le riega alcohol con un poco de agua, todo junto, en todo el cuerpo. Tratamiento urbano del susto, tratamiento simplificado del susto. Y entonces, aquí tienen los ejemplos. Un niño que se estaba ahogando en una Semana Santa, en estas albercas que hay en la salida hacia Puebla, se tragó agua, se pudo salvar, pero los días subsiguientes no podía dormir, tenía pesadillas y no comía. Diagnóstico biomédico, shock postraumático agudo. Diagnóstico popular, susto. Tratamiento, quitarle la ropa, hacerle movimientos con su propia ropa y de repente hacer la aspersión y llamarle por su nombre. Resultado, se le tapa todo el cuerpo. Aquí esto tiene que ver con lo frío y lo caliente, ¿sí? Y después vean ustedes el resultado.